Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Franklin Granado, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Acá les muestro mi documento de identidad para verificar y corroborar mi nombre. El curso que les muestro a continuación es el curso de electromagnetismo, el cual voy a explicar el componente práctico del laboratorio, la práctica número 1, el cual va a sustentar el experimento número 1, el cual nos dice lo siguiente. Vamos a realizar un montaje en circuito serie, paralelo y mixto, realizando las mediciones de la corriente de diferencial potencial, es decir, el voltaje, por medio de la comprobación de la ley de Kirchhoff en un circuito. Entonces, teniendo claro lo que nos están solicitando, vamos a realizar 3 circuitos. El primero va a ser circuito en serie, después vamos a continuar con el circuito paralelo y finalmente terminamos con el circuito mixto. Entonces procedemos con el circuito en serie, que nos dice lo siguiente: realizar el montaje en serie del circuito que nos están proponiendo, realizando valores distintos a las resistencias R1, R2 y R3, asumando un valor de la fuente de voltaje, por ejemplo puede ser 12 voltios. Es decir, aquí tenemos un circuito en serie. ¿Por qué en serie? Porque tenemos acá unos componentes, en este caso una resistencia, que están de forma continua, que no hay otro elemento que impida que sean continuas. Por tal manera se denomina un circuito en serie. Acá tenemos una fuente de voltaje que le vamos a asignar, si nosotros queremos este mismo valor o otro, en este caso yo le asigné 12 voltios, como pueden ver acá. Y cada resistencia que tenemos acá, R1, R2 y R3, le asigné otros valores de manera aleatoria, el que uno quiera. Entonces yo acá le asigné para la primera 100 ohmios, para la segunda 170 ohmios y para la tercera 250 ohmios. Ya teniendo claro los componentes que hacen parte de ese circuito, continuamos con el siguiente paso. Segundo, determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores. Entonces aquí investigamos aquí el código de colores, como pueden observar acá, que hay una resistencia en la cual se compone de 4 bandas. La primera es la banda número 1, la segunda la 2, la tercera multiplicador y la cuarta la tolerancia. En este caso vamos a tener en cuenta solamente las 3 primeras, la cual son los 2 primeros son los, puedes decir, con los números, y el tercero va a ser el multiplicador de acuerdo a los colores que nos están dando acá. Entonces ya teniendo claro el concepto de esta tabla, vamos a proponer esos colores de la siguiente manera. Aquí tenemos R1, R2 y R3, que son las 3 resistencias que seleccioné: 100 ohmios, 170 ohmios y 250 ohmios, la cual cada una corresponde a estos colores que están observando. Voy a aclarar, son las 3 primeras bandas que estamos dando. Entonces la primera banda y la segunda corresponden a los primeros 2 dígitos, como pueden observar, para cada uno. Y la tercera banda es el multiplicador, quiere decir aquí 0, 0 y 0. Por tal manera, si observan, las últimas corresponden al mismo color, que es en color café, ¿sí? Porque es el mismo multiplicador. Listo, ya teniendo claro estas 3 que le acabé de mencionar, para no volver a repetir, tengan muy claro que estas mismas 3 las voy a utilizar para el circuito paralelo y también en el circuito mixto. Pero teniendo en cuenta que en el circuito mixto se requieren de más resistencia, entonces vamos a volver a repetir, pero solamente las otras 2 que nos quedan pendientes para completar el circuito en mixto. Entonces vamos a continuar. Tercero, calcular el valor utilizando el multímetro de cada resistencia, completar la tabla 1. Entonces aquí nos proponen las 3 resistencias, R1, R2 y R3, que son los valores que yo le asigné, que tenemos acá anteriormente. El valor del voltaje de cada uno corresponde a estos datos. ¿Y cómo? Entonces, para el desarrollo de este experimento, nos estamos apoyando del simulador Multisim Online, que es este que tenemos acá en pantalla, el cual nos propone y nos ayuda a calcular los distintos valores para este circuito. Entonces aquí nos va a ayudar a calcular el voltaje de cada resistencia. Entonces podemos observar aquí la resistencia de 100 ohmios, la de 170 ohmios y la de 250 ohmios, en el cual nos dice que la primera corresponde a 2,30 voltios. Aquí está, vamos a aumentar rápidamente la pantalla para poder ver bien. Aquí está. La segunda corresponde a 3,92 voltios, aquí está. Y la tercera corresponde a 5,76 voltios, aquí está, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos de manera simulada el valor de cada voltaje para cada resistencia. Entonces continuemos. Nos dice calcular el valor teórico de la corriente total del circuito. Entonces, para tener en cuenta, para tener esto primero, ¿qué debemos de hacer? Pues muy sencillo, tenemos que reducir este circuito a una sola resistencia. ¿Y cómo se reduce? Muy fácil, recuerden que cuando es un circuito en serie únicamente sumamos
su resistencia de la siguiente manera: RT, que va a ser la resistencia total, vamos a sumar R1, R2 y R3, que son estas tres resistencias que corresponden a los datos que ya les mencioné, y nos va a dar un valor de 520 ohmios que corresponde a la resistencia total de este circuito en serie que es acá. Otra cosa que les voy a aclarar: a medida que va variando acá el valor que va cambiando de la resistencia, así mismo va cambiando sus colores. Si se dan de cuenta que este color ya es diferente a los de acá, porque a medida que vamos realizando las operaciones va cambiando acá nuestro color. Entonces continuamos. Ahora, después de encontrar la resistencia total, ahora sí procedemos a encontrar la corriente total. ¿Por qué? Porque aquí nos la están diciendo, corriente total, pero para eso tenemos que saber la resistencia total, que ya la tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar la corriente total? Muy sencillo, aplicando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia total. ¿Y quién es el voltaje? La fuente de voltaje es la que nosotros le asignamos, que va a ser un valor de 12 voltios, que lo vamos a dividir sobre la resistencia total que tenemos acá, que es 520 ohmios, que aquí lo tenemos, y esto nos va a un valor de 0.02308 amperios, que corresponde también a 23,08 miliamperios. Este sería el valor para la corriente total de ese circuito en serie. Ahora aquí podemos observar rápidamente en el simulador. Aquí tenemos nuestras tres resistencias, acá tenemos unos amperímetros que acá nos da el valor 23,077, que aquí yo lo aproximé, pues lo mismo, 23,08 del valor de la corriente, y acá reduciendo el circuito nos da lo mismo, 23,077, que también corresponde a esto. ¿Sí? De esta manera comprobamos que quedó correctamente desarrollado la corriente total. Entonces, ahora, ¿qué nos piden? Quinto, calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el voltaje de cada resistencia? Tengamos en cuenta que son tres resistencias con distintos valores y las vamos a multiplicar cada una de ellas por la corriente que acabamos de encontrar. La corriente total, que es de 23,08 miliamperios. Entonces, aquí tenemos IT, que corresponde a la corriente total, lo vamos a multiplicar por el valor de cada resistencia, que aquí está. Entonces aquí miramos rápidamente la operación, y para la primera el voltaje va a ser de 2,30 voltios, aquí está. La segunda 3,92 voltios, aquí está. Y la tercera 5,77 voltios, aquí está. De esta manera miramos que los resultados son correctos. Ahora vamos a realizar lo siguiente: vamos a comparar los resultados teóricos con los simulados. Es decir, acá tenemos los elementos que conforman este circuito, que son las tres resistencias, y acá tenemos la corriente total. Acá tenemos los valores simulados y acá los valores teóricos. Comparamos los resultados y son el mismo. Entonces, ¿por qué? Porque si miramos rápidamente, son los mismos valores, siempre y cuando uno tome todos los valores de los decimales correctamente, porque si no lo aproxima, pues los valores se van a alejar a medida que va perdiendo las cifras significativas. Entonces tengamos en cuenta eso, pero los valores son los mismos. Acá tenemos el link de la simulación de ese circuito. Procedemos con el segundo circuito, que es el circuito en paralelo. Entonces, ¿qué nos proponen? Nos proponen acá un circuito paralelo en el cual contiene una fuente de voltaje que le podemos tomar un valor de 12 voltios, y para este caso vamos también a seleccionar el mismo valor de la resistencia que el circuito anterior. Tenemos R1, R2 y R3. Aquí están, y acá podemos ver ya el planteamiento de nuestro circuito en ayuda del simulador de Multisim Online, que tenemos acá la fuente de voltaje 12 voltios, R1 y R2 y R3, recordando nuevamente, R1 es 100 ohmios, R2 170 ohmios y R3 de 250 ohmios. Aquí están los componentes de ese circuito. Ahora, determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código colores. Para no volver a repetir nuevamente, ya le había dicho que tomamos las mismas resistencias, acá están los mismos colores y acá está el código de colores que corresponde a esas resistencias. Ahora nos dice calcular el valor de la corriente utilizando el multímetro en cada una de las resistencias para completar la tabla 2. Entonces acá tenemos nuestras resistencias R1, R2 y R3, que ya saben los valores que corresponde a cada una con el valor de la corriente de cada una, y R1 y R2 y R3, que aquí tenemos los valores. Y esos valores, ¿dónde los sacamos? Pues acá tenemos nuestra simulación, donde tenemos la fuente de voltaje 12 voltios, tenemos las tres resistencias que componen este circuito, y acá colocamos un amperímetro por cada una y acá nos arroja los datos. La primera corresponde a 120 ohmios, 120 miliamperios, aquí está. La segunda 70,59 aproximadamente miliamperios, y la tercera corresponde a 48 miliamperios. Estos son los valores que corresponden la corriente de cada resistencia en un circuito paralelo. Ya teniendo claro esto, entonces continuamos con el siguiente paso. Nos dice calcular el valor teórico del voltaje total del circuito. ¿Cómo así el valor total?
Pues acá a simple vista nosotros ya sabemos que el valor total del circuito va a ser de 12 voltios, pero vamos a comprobar si realmente con los cálculos que vamos a realizar nos va a dar 12 voltios. ¿Cómo? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir o vamos a reducir este circuito. Como está en paralelo, lo vamos a reducir de acuerdo a una fórmula que nos quede solamente una sola resistencia, y como acá hay más de 3 resistencias, aplicamos la siguiente fórmula. Esa fórmula se aplica cuando hay más de 2 resistencias. Cuando son solamente 2 se aplica otra. Entonces, teniendo claro esta fórmula, que vamos a hacer es sustituir en el valor de R1 y R2 lo que equivale a cada resistencia. Aquí tenemos los valores, realizamos esto en nuestra calculadora y RT es igual a 50.30 ohmios, que corresponde acá a la resistencia total de este circuito paralelo. Ya teniendo claro eso, ahora sí podemos saber el valor de la corriente total. ¿Cómo? Lo mismo que hicimos anteriormente. Tenemos acá la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Ya sabemos que es de 12 voltios. Aquí está, lo sustituimos. ¿Y cuánto es el valor de la resistencia total? Es de 50.30 ohmios, ni de 50.30 ohmios. Realizamos esta operación y nos da 0.23856 amperios, que es lo mismo que decir 238.57 miliamperios. Este es el valor que corresponde de la corriente total de este circuito paralelo. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el voltaje? Muy sencillo, vamos a ver si nos va a dar lo mismo. Pues usted en su calculadora el valor de la corriente total, que es de, aquí la tenemos, 238.57 miliamperios, y lo vamos a multiplicar por por la resistencia total, que nos da acá de 50.30 ohmios. Al realizar esta operación nos da 11.999999, prácticamente 12 voltios aproximadamente. Entonces esto equivale a esto mismo, por tal manera quedó correctamente desarrollado esto. Entonces procedemos al siguiente punto. Nos dice calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia. Entonces, nuevamente recordando que por ley de Ohm la corriente se halla sobre voltaje sobre resistencia. Esa misma fórmula vamos a aplicar para cada resistencia. ¿Cuál es lo que nos va a cambiar? Pues el valor de cada resistencia. Ya sabemos el voltaje para todas las mismas, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, pero va a cambiar el valor de la resistencia porque cada una tiene un valor diferente. Entonces, realizando los cálculos, digamos acá R1, R2 y R3, que ya hacemos los valores, que es 100, 170 y 250 ohmios, pues nos da que la primera corresponde a 120 miliamperios. Aquí tenemos, acá en la simulación. La segunda corresponde a 70.59 miliamperios, que aquí está, aquí lo que se voy a aproximarlo porque nos va a dar lo mismo. Y la tercera nos da 48 miliamperios, aquí lo tenemos. Entonces, acá podemos observar que quedó correctamente desarrollado el valor de las corrientes de cada resistencia. Y el tercer punto nos dice compare los resultados teóricos con los simulados, es decir, la parte simulada con la teórica. Vamos a comprobar si los elementos que conforman este circuito, que son las 3 resistencias y el voltaje, corresponden a valores similares o iguales. En este caso los valores todos son iguales. Aquí los comprobé, lo que hice fue una pequeña aproximación, pero si no lo aproximamos nos va a dar lo mismo. Entonces acá de esta manera comprobamos que quedó correctamente realizados los cálculos tanto simulado como teórico. Y acá está el enlace de simulación de ese circuito. Ahora procedemos a realizar finalmente el último circuito, que corresponde a un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Pues prácticamente lo que aplicamos anteriormente en los dos circuitos, donde vamos a ver partes de circuito paralelo y partes de circuito en serie. Vamos a aplicar los dos en uno solo, quiere decir que este va a ser un circuito más largo. Entonces procedemos. Acá tenemos un circuito en mixto. ¿Por qué se dice mixto? Vuelvo y les digo, como aquí están partes en serie, partes paralelas, entonces se llama mixto. Acá tenemos una fuente de voltaje B, que en este caso le asigné el mismo valor, 12 voltios, aquí podemos mirar. Y la resistencia, las 3 primeras, R1 y R2 y R3, son las mismas que les di anteriormente. Pero R5 y R4, si que pueden observar, son 2 nuevas que le asigné. ¿Se acuerdan anteriormente que le he dicho que le iba a asignar 2 nuevas? Aquí están. R4 va a ser 210 ohmios y R5 va a ser de 90 ohmios. Entonces, ya teniendo claro acá los componentes que conforman este circuito mixto, continuamos. Entonces, determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores. Para no volver a repetir, aquí ya tenemos R1, R2 y R3, que son las mismas que hemos trabajado en los dos circuitos anteriormente, pero aquí ya tenemos las 2 nuevas, R4 y R5. Aquí están sus respectivos colores que corresponde cada una, y acá el último color, igual que las anteriores, es el multiplicador, que también corresponde al color café, igual que las anteriores. Entonces, estas son las 5 resistencias que vamos a utilizar para este circuito mixto. Ahora nos dice calcular el valor de la corriente y el voltaje utilizando el multímetro en cada resistencia. Entonces, ¿qué nos piden?
calcular la corriente y el voltaje de esas 5 resistencias. Acá están las 5 resistencias, 1, 2, 3, 4 y 5 con el valor que le asignamos, y acá está el resultado del voltaje y la corriente. Vamos a mirar primero el voltaje. Entonces, con ayuda del simulador Multisim Online, acá tenemos nuestras 5 resistencias y acá están los valores. Entonces, la primera nos dice que da 12 voltios, aquí está. La segunda da 4.87, aquí está. La tercera da 1.95, aquí está. La cuarta también da 1.95, vamos a ver, aquí está. Y la quinta da 4.87, aquí está. Vamos a hacer lo mismo con la corriente. Aquí tenemos la corriente, mírenla. La primera 71.28, la segunda 17.14, la tercera 7.82, aquí la cuarta 9.31 y la quinta 54.13, que son los mismos valores que tenemos acá, mírenlas. Listo, ya realizando acá la parte simulada, procedemos a continuar. Entonces nos dice calcular el valor teórico de la corriente y el voltaje de cada resistencia. Entonces, para calcular esto, ¿qué debemos hacer primero? Vamos a reducir este circuito porque así nos queda muy complicado. Entonces vamos a reducirlo para encontrar primero la resistencia total, luego vamos a calcular la corriente total y ahí sí procedemos a calcular el voltaje y la corriente de cada una. Entonces vamos a reducirlo. ¿Cómo? Para hallar la corriente y el voltaje de la resistencia primero debemos reducir el circuito. Aquí, como pueden observar, R3 y R4, aquí está en paralelo. Parecerá que no. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún componente o algo que me impida. Entonces, eso es como si estuviera acá y queda de forma paralela. Y recuerde que paralelamente vamos a denominar esta nueva resistencia RA, que se aplica esta fórmula solamente cuando son dos resistencias, y el valor acá nos va a dar 114.13. Aquí está, RA es 114.13 ohmios, corresponde a el valor de estas dos. Y nos queda de esta siguiente manera, míralo, aquí está, RA 114.13 ohmios. De esta manera nos quedó la operación de estas dos. Se nos redujo a solamente una, que va a llamar RA. Ahora vamos a continuar, vamos a denominar RB. ¿Quién va a ser RB? Pues vamos a reducir ahora esto. Este R2 con este RA, como podemos observar, está en serie. Por tal manera vamos a aplicar la suma. Vamos a sumar 170, que está aquí, con RA, que es 114.13, aquí está, y nos da un valor de 284.13 ohmios, que corresponde al valor de RB. Este va a ser el valor de RB. Por tal manera nos queda el circuito de la siguiente manera. Aquí ya se redujo, ¿sí? Estaba de esta manera, al realizar la operación solamente nos quedó esta. Ahora, observando el comportamiento que presenta este circuito, observamos que R5 y RB están en forma paralela. Volvemos a hacer lo que hicimos anteriormente en el paso primero. ¿Qué hicimos? Pues como son solamente dos, aplicamos esta fórmula y esa la vamos a llamar RC. ¿RC quién va a ser? La operación que se realice entre R5 y RB. Y acá R5 con RB, aplicando esta fórmula, nos da 68.35 ohmios, que corresponde al valor de RC. Y nos queda de la siguiente manera. Mire, RC, 68.35 ohmios, que corresponde a esta operación que realizamos anteriormente. Dado los circuitos anteriores, tenemos los siguientes resultados que ya les dije. Ahora, ¿qué nos queda? Solamente nos queda R1 y RC, que la acabamos de obtener. Entonces, miramos que estas dos están en serie. Como están en serie, ¿qué vamos a hacer? Pues solamente sumar. Entonces, aquí hacemos la respectiva suma, que esta va a llamar RT, que va a ser la resistencia total, que vamos a sumar R1, que es 100 ohmios, con 68.35 ohmios, que corresponde a RC, y esto va a ser un total de RT de 168.35 ohmios. Esto corresponde a la resistencia total de todo el circuito realizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar cómo nos quedó. Acá tenemos nuestra fuente de voltaje de 12 voltios y nuestra resistencia total de este circuito mixto, que se redujo a una sola resistencia con un valor de 168.35 ohmios. Ya teniendo esto claro y teniendo acá la resistencia total, procedemos a hacer lo siguiente. Ahora sí, vamos a hallar la corriente total. La corriente total, ¿cómo se halla? La corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia total. ¿Y quién es la resistencia total? La que acabamos de obtener, 168.35 ohmios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar nomás la ecuación, entonces, la fórmula voltaje, que sabemos que la fuente de voltaje es de 12 voltios, que aquí la tenemos, sobre 168.35 ohmios, que corresponde a la resistencia total. Y haciendo esta operación nos va a dar que la corriente total es de 71.28 miliamperios. Y miramos acá nuestro simulador y corresponde al mismo valor. Por tal manera quedó correctamente realizado.
Ahora procedemos, después de encontrar la resistencia total nos devolvemos a realizar el voltaje y la corriente. Listo, ya teniendo la corriente total, la resistencia total y acá la reducción, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver lentamente hasta llegar otra vez al circuito propuesto. ¿Para qué? Pues para encontrar el valor, el valor del voltaje y corriente de cada una. Entonces rápidamente vamos a explicar. Vamos a hallar el voltaje de R1 y RC. Mírenlo, aquí están acá. Nos vamos a devolver. ¿Esta de dónde salió? De estas dos. Por tal manera, la corriente es la corriente total. La vamos a multiplicar por la resistencia R1 y nos va a dar 7.12 voltios, que aquí está, que eso corresponde al valor de BR1, que es la resistencia número 1. Vamos a hacer lo mismo con RC. RC aquí la tenemos, entonces vamos a multiplicar el mismo valor de la corriente porque provienen de lo mismo, multiplicarlo por su valor que es de 68.35 y eso corresponde a 4.87 voltios. Eso va a ser el voltaje de estas dos resistencias. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente, como RT que estamos mirando proviene de un circuito en serie, la corriente RT es la misma para RC y R1. Entonces vamos a hallar la corriente. Entonces como acá ya nos están diciendo que provienen de esto, pues va a ser lo mismo. ¿Y qué es la corriente total? Pues va a ser 71.28 miliamperios. Por tal manera la corriente total igual a R1 igual a RC, que corresponde a lo mismo, ya que juntas provienen de lo mismo. Por tal manera acá vamos a comprobarlo rápidamente. La corriente de R1 y RC, aquí está, nos va a dar los mismos valores, 71.28 miliamperios y acá también 71.28 miliamperios. A pesar que tengan diferentes valores, acá BR1 sobre R1, aquí está, y acá esto con este nos va a dar el mismo resultado, ya que así lo dice la ley de Ohm. ¿Sí? Y acá miramos el comportamiento, acá que tenemos con un amperímetro, acá miramos que da 71,28 R1 y RC nos da 71.28, nos da lo mismo, ¿sí? Listo, ahora como RC proviene de un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para R5 y RB. Claro, porque es que recuerden que RC proviene de R5 y RB. Al hacer esta operación se acuerda que nos dio RC y como son paralelos, pues obviamente nos va a dar el mismo voltaje. Aquí vamos a mirar que da 4.87 voltios y acá también nos da 4.87 voltios. Acá nos da 4.87 voltios y acá también. ¿Cómo? Pues acá está el valor de IR5 y R5, que aquí está la operación. Usted al realizar esta calculadora le va a dar esto y acá hacer esta operación en la calculadora le va a dar lo mismo, que corresponde a lo que tenemos acá. Por tal manera quedó correctamente desarrollado. Ahora procedemos a realizar la corriente de IR5 y RB. Aquí tenemos IR5 y RB. Entonces, ¿qué hacemos? La corriente de IR5 y RB es lo siguiente. ¿Cómo vamos a hallarlo? Por lo mismo, por ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia, reemplazamos los valores y nos da acá 54.13 miliamperios el valor de la corriente R5. Aquí miramos y acá corresponde lo mismo. Vamos a rápidamente acercar y mírelo. Hace lo mismo con IRB, entonces va a ser BRB, voltaje de RB sobre la resistencia RB. Y nos da un resultado acá de 17.15 miliamperios y acá tenemos acá aproximadamente da eso. ¿Sí? Quedó correctamente desarrollado. Acá lo que hice fue aproximarlo, pero nos va a dar el mismo resultado si usted lo hace en la calculadora. Ahora, después de proceder a realizar el voltaje de R2 y RA. Entonces, el voltaje de R2 y RA. Entonces, ¿qué tenemos? Recuerden que para allá el voltaje se multiplican la corriente por la resistencia. Entonces, IRB, la corriente de IRB que nos da 17.15 miliamperios, lo vamos a multiplicar por 170 ohmios, que corresponde al valor de la resistencia 2 y nos da 2.91 el valor del voltaje. Vamos a observar acá en BR2, aquí está, mire el valor, el mismo. Vamos a hacer lo mismo con RA. Entonces, ¿qué va a ser? El valor de la corriente de RB por el valor de la resistencia RA. Realizamos la operación, nos da 1.95. Vamos a mirar en RA y mire 1.95. Por tal manera quedó correctamente desarrollado. Ahora, después de proceder a realizar las corrientes IR2 y RA, como podemos observar, IR2 y RA proviene de IRB y está en serie, de tal manera la corriente es la misma. Mire, IRB, IR2 y RA corresponden a la misma corriente porque una proviene de las otras, ¿sí? De 17.15 miliamperios, aquí da el valor. Sin embargo, aquí se hace la comprobación de los cálculos de cada una, donde tenemos el voltaje R2 sobre el R2 y asimismo hacemos la sustitución y nos da 17.15 miliamperios. Con IRA vamos a hacer el mismo proceso. Tenemos el voltaje de BRA, aquí está, sobre la resistencia RA y nos da 17.15 miliamperios, ¿sí? Nos da el mismo resultado. Aquí podemos observar el valor de IR2, 17.14, aproximadamente 15, y acá lo mismo, 17.14, aproximadamente 15, que corresponden a los mismos valores, el valor de la corriente de juntas resistencias.
Después de proceder a realizar la corriente de IR3 y IR4, entonces vamos a hallar las corrientes de la resistencia 3 y la resistencia 4, como aplicando nuevamente la ley de Ohm. La corriente igual al voltaje sobre la resistencia, entonces ya sabemos el voltaje de IR3 que da 1,95 sobre el valor de la resistencia 3 que es 250 ohmios. Realizando esta operación nos da 7,83 miliamperios. Vamos a hacer la misma operación acá con IR4, el voltaje RA que es de 1,95 sobre la resistencia A que es de 210, nos va a dar un valor de 9,32 miliamperios. Esto corresponde al valor de la corriente de R3 y R4. Vamos a observar rápidamente en nuestro circuito que el valor de R3, vamos a mirar rápidamente, mírelo, da 7,82 acá, más o menos aproximado 83, y acá IR4 da 9,32 aquí aproximadamente, ¿sí? Los mismos valores, solamente que aquí, para no colocar más cifras, lo que yo reducí, pero lo mismo. Aquí, ahora observamos que R3 y R4 están en paralelo. Obviamente, mire cómo estas dos R4 y R3 están paralelo, estas dos, como están en paralelo, pues el voltaje es el mismo. Vamos a comprobar si es verdad. Entonces, R3, la corriente de R3 por R3, que es la resistencia, hacemos la operación y nos da 1,95 voltios. Vamos a ver con R4. Cogemos el valor de la corriente de R4, lo multiplicamos por la resistencia 4, aquí tenemos las operaciones y nos da 1,95 voltios. Podemos observar que corresponden al mismo voltaje. ¿Por qué? Porque están juntas de forma paralela y acá miramos los valores 1,95 y acá 1,95. Corresponden al mismo valor del voltaje, por lo que son paralelas. Ahora nos dice calcular el valor teórico del voltaje total y de la corriente total del circuito. Pues esto ya lo habíamos hecho, sino que sin embargo acá lo están solicitando nuevamente. Pues obviamente ya lo sabemos que por medio de la ley de Ohm, la corriente total es el voltaje sobre la resistencia total. Reemplazamos los valores y nos da 71,28 miliamperios. Acá tenemos nuestro circuito y acá corresponde al mismo valor simulado. ¿Y cómo se halla el voltaje total? Lo que nos estaban preguntando al principio. Es muy sencillo. Ya tenemos el valor de la corriente total. Aquí está, 71,28 miliamperios. Mírenlo, aquí está. ¿Y por qué nos vamos a multiplicar? Pues por R. ¿Quién es R? La resistencia total, que equivale a 168,35 ohmios. Realizando esta operación nos da el voltaje, que es 12 voltios, que corresponde a la fuente de voltaje que iniciamos con el ejercicio. Aquí está. Ahora, en resumen de todo lo que le acabé de mencionar, aquí nos proponen los resultados teóricos y prácticos del simulador y proponer una aplicación razonable si hay en caso de esto, si hay alguna diferencia. Como les mostré anteriormente, eso depende de las cifras significativas. Eso tiene que dar lo mismo siempre y cuando se tome todos los valores después de la coma, es decir, todos los valores decimales va a dar el mismo resultado. Como yo en algunos casos tomé todo, pues podemos observar aquí que todos los valores corresponden igual. Acá tenemos solo elementos que corresponden al circuito, que tenemos acá las 5 resistencias que nos proponen y acá tenemos las resistencias equivalentes que se conformen de acuerdo a esto. Tenemos acá todos los valores teóricos y simulados del voltaje, igualmente los valores teóricos y simulados de la corriente, y observamos que todos los resultados quedó correctamente desarrollado y quedó lo mismo. Aquí por tal manera, aquí lo que cabe explicar, que es la argumentación de la comparación, y acá tenemos el link de la simulación de todo este ejercicio. Entonces de esta manera me despido, realizando la explicación de este experimento número 1 que hace parte de la práctica número 1 del componente práctico del curso de electromagnetismo. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde.